Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo martes, nuevo resumen semanal número 310. 311 semanas ya con todos ustedes. Y aquí seguimos, la lucha sigue en este acuario. No sé si visteis el último vídeo, la semana pasada, recopilación de lo que estuvimos haciendo. Para todos aquellos perezosos. Estuvimos analizando este acuario, de hecho ya le hemos añadido la arena y demás historias. Y bueno, problemas que surgieron en este acuario que estábamos siguiendo con las algas y cómo lo solucionamos. Os recomiendo que veáis ese vídeo. Por otro lado, hemos estado con el estanque, que por cierto tenemos sorpresita, ahora lo veréis más adelante en el vídeo, así que quedaros con nosotros hasta el final, darle like a este vídeo y suscribíos a este canal. Y muchitas cosas más. De hecho, ahí he tenido, no lo sé, no sé si hay una baja importante en el acuario 240 o no. Ahora iremos para allá y lo veremos. Empezamos por aquí, ya que lo tenemos aquí. Pues empezamos con este acuario. Semana intensa, de lucha intensa. Estoy haciendo cambios cada 3 días aproximadamente. 2-3 días, depende de cuánto tiempo tengo libre, para intentar minimizar esa alga filamentosa que ya estamos controlando. Daba las claves el otro día para intentar luchar contra este alga. De hecho, ganaremos la batalla casi seguro. Y otra de las claves que no di en ese vídeo es aumentar el tema del CO2, aumentar la carga de carbono que hay en el acuario, para que, bueno, seguir luchando contra ese maldito alga. Vamos a ver si funciona. Tengo que ponerle ya mismo, en cuanto acabe de grabar, el drop checker para no pasarme. Porque ahora que tenemos las caridinas, ¿vale? Caridinas japónicas que trajimos de peces, es una maravilla, me las envió Jorge pequeñitas, estoy viéndolas en el vídeo. Ahora que tenemos caridinas, como le metamos mucha... Mirad, por cierto, toma planaria. Bueno, en fin, a lo que vamos. Como le metamos mucha carga de CO2, las gambas no las podemos cargar. Así que, con cuidado, chicos. Pero bueno, que esto es una guerra, que es mi guerra, y que ya veréis cómo saldremos victoriosos hacia adelante. En fin, que poco más que comentar de este acuario. El caminito de tierra, ya lo comentaba, se ha quedado muy ancho atrás, pero luego todo eso se va a ir cerrando por las plantitas, y yo pues que con los sifonados y tal seguramente vaya retirando, así que no me preocupa. Por otro lado, ahí tengo un punto por el que se está saliendo la arena, así que, bueno, las gambitas me las están sacando. De hecho, mirad, ahí tenéis un bulldozer. Lo que voy a hacer es meter todo ese sustrato para adentro y ponerle ahí un trocito de perlón. Un trocito de perlón justo ahí, y así no me van a sacar ni media. Poquito más, hemos añadido una nueva plantita que ya veréis cuando crezca, y ya seguiremos viendo los avances dentro de este acuario, y a ver si la semana que viene podemos decir que el problema está en franca remisión. Seguimos. Bueno, en el gambario de la cocina, la verdad es que este sí que está bonito. Este acuarete pequeñito y resultón. Sí que es verdad que le vamos a hacer a esto una remodelación en cuanto terminemos con el acuario holandés, que ya recibimos esta semana, pero ahora lo comentamos. Recibimos una cosita para ese acuario. A lo que iba, le vamos a hacer la remodelación básicamente de aquí a un mes, mes y medio aproximadamente. ¿Por qué? Porque mirad, es un exceso enorme de sustrato, ¿vale? El que tiene para las plantas que hay. Entonces estamos perdiendo muchos litros y estabilidad, ¿vale? Por contra, entonces no nos interesa tanto sustrato. Sacaremos sustrato, meteremos sustrato nuevo, sustrato limpio, y las plantas lucirán perfectamente. Por lo demás, he estado tocando un poquito los troncos, los he estado pegando con super glue para que no hacen demasiado. Y ya está, quedan gambitas todavía aquí. Ya tengo que decir que se ha estabilizado, ya no hay más muertes de gambas en este acuario, pero claro, ha tardado mucho el tema en solucionarse. En fin, hemos llegado tarde, menos mal que no hemos perdido la línea. La línea continúa, y este acuario, que es una maravilla. Me preguntáis mucho por la Chihiro, por las pantallas que utilizamos. Esto es una Chihiro Slim, ¿vale? Los niveles que tenemos ahora mismo en este acuario de potencia de esta pantalla, además es que la tocas y está fría, o sea, literal, es que no se calienta nada. Estará fácilmente pues unos, qué sé yo, la tocas y está más fría que mi piel, o sea que menos de 35-34 grados seguro que está. ¿Por qué lo tenemos tan bajita de temperatura? Porque está baja de potencia. ¿Cuánta potencia? Creo que estaba a un nivel de, no sé, 40%, cositas así. O sea, ya veis lo que da de sí una Chihiro, eso es una maravilla. Así que nada, impecables e impolutas. Y las rotalas rojas, que les tengo que meter poda porque replanté, y claro, lo que replanté está tirando ya mucho, o sea, muy bien, pero lo que podé todavía no está sacando los brotes. Bueno, está sacándolos, pero muy, muy pequeño. Entonces, para que se iguale, esta semana le meto poda a todos esos brotes que van tirando para arriba, y ya crece todo más o menos igualado.
Y nada, poco más que comentar de este acuario, que me encanta este rinconcito de la cocina, muy chulo. Me decís muchos que cuando saque las gambitas y las ponga todas en holandés, que podría poner aquí un beta. Pues no es mala idea, ¿eh? Son 30 litritos para un beta, yo creo que puede estar muy, pero que muy, muy bien. Venga, vamos con la zona carnívora de la habitación. Tengo que empezar esta semana ya con el megaterrario. Vamos a multiplicar esto por 9. O sea, si estos son 10 litros, bueno, no sé cuántos son. Sí, estos son 10 litros. Pues lo vamos a multiplicar el volumen por 9. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un megaterrario de 90 litros para plantas carnívoras y peces kili. Vamos a hacer ahí una cosita extraña que yo creo que va a salir bien porque hay algunos kilis que soportan pHs de hasta 4,5, 5, 5,5, que es el pH que te sale en un agua pantanosa, tuberosa, como es esta que vamos a tener con este ecosistema. Pero bueno, eso es algo que ahora mismo es una utopía, voy a intentarlo, no sé todavía cómo lo voy a hacer porque no he visto mucha información, no he visto ejemplos de eso, pero bueno, que lo vamos a hacer, seguro, que vamos a probar, seguro. Que salga bien ya, no lo sé, lo veremos. Por lo demás, las plantitas, pues aquí van, mirad qué colorcito está sacando ya. Stagnata por Moctezumae, es una pasada, ¿eh? Por aquí la Dionaea, que bueno, ya va sacando trampitas nuevas por ahí y ya veremos cómo se va desarrollando. Si esas trampas nuevas sacan color, me voy a animar probablemente con alguna Dionaea en interior. No es recomendable porque necesitan hibernar, pero bueno, quién sabe. Y por lo demás, Drosera Adelaide, que está increíblemente bien, súper, súper grandecita. Y nada, sacando ahí mucilado a tope. Y por lo demás, pues mirar, por ahí tenemos la Capensis, que plantamos la semana pasada, que la tengo que trasplantar bien y poner en un sitio en plan chulo y decente. Y nada, aquí el pantanito con las rotalas y tal, que bueno, todo esto lo tengo que reutilizar y remodelar bien porque aquí vamos a hacer una cosa interesante. Pero me tiene que ayudar Lorena con esto para poner todas las estanterías en condiciones y hacer una zona chula, una zona verde, una zona de jungla. Hola chicos, suscribíos. Venga, vamos a seguir las hormiguitas. Vamos a despertarlas aquí, a ver. ¡Hola! ¿Qué estáis haciendo? Están ahí tranquilitas, pues mejor. Si están tranquilas, mejor que mejor. Espero que estén notando, no sé, la mejoría, digo yo, poca mejoría. Seguimos sacando de vez en cuando, pues muere alguna y se la seguimos echando de comer a las plantitas. En fin, vamos a ver cómo va evolucionando esto. Seguimos. El acuario por excelencia que mejor está ahora mismo y que mejor luce es sin duda este 240 litros. Y aquí es donde tenemos una de las novedades que os quería comentar. Y es que la semana pasada os comentaba que teníamos una apuesta, ¿verdad? ¿Os acordáis de la apuesta de los cacatuoides por aquí y tal, no? O sea, yo decía, madre mía, esos que están espectaculares, están súper cómodos, están súper bien. Me hacen una apuesta, yo los veo bien a los peces. Y esta semana solo veo, o sea, hay 3 días ya que solo veo a la hembra. Pero claro, no he visto al macho por ningún lado. Ni escondido ni muerto. ¿Qué quiere decir esto? Que solo veo a la hembra. Una de dos. O que está escondido porque algún pez le está metiendo caña, a lo mejor los zorros voladores, o es que ha muerto y se ha quedado detrás de alguna planta o algo. Pero no lo sé, o sea, no le alcanzo yo a encontrar el entendimiento a este misterio. Así que nada, esperemos que simplemente esté escondido, cuando me vea se esconda, porque yo qué sé, esté estresado de la apuesta, alguna historia esa, no lo sé. Pero me tiene bastante mosqueado, no me molaría nada perder el macho, que era una pasada, un espectáculo de pez, porque si no esta hembra se nos va a quedar huérfana, y ya sabíais cuáles eran los planes. De hecho, esta semana quería grabar ya un vídeo con el Aquario Low, dando las claves para introducir peces por primera vez y sobre todo para introducir a esta parejita, verla suelta y demás. Así que ahora mismo estoy un poquito desconcertado. Como no aparezca el macho, me tenéis que poner en los comentarios qué queréis que metamos. Además es que está espectacular, si es que está con unos colores brutales. No lo entiendo. Bueno, que si aparece tendréis novedades y si no, pues ponedme en los comentarios qué ciclido enano queréis ver en ese acuario. Y ya está, y si no, pues compro otro macho de Agassiz y otra hembra y los meto allí junto con esta hembra y ya está. Y a probar suerte. No sé, estoy ahora mismo que no me lo creo. De todas formas, por lo demás, el acuario está espectacular. Mirar este Fissidens, madre mía, el Fissidens en este acuario me tira, que da gusto verlo, ¿eh? Es una barbaridad cómo crece en este acuario el Fissidens. Ahora que ya no tenemos nada de cianobacteria, ¡fua! Es una pasada.
cómo está todo el acuario. Lo he dicho ya muchas veces, tengo que quitar toda esta planta tapizante que se me ha venido para la arena, pero es que no me da la vida, chicos, no me da la vida. Así que nada, lo haremos pronto. Venga, vamos al estanque y veis ahí unas cositas. Bueno, novedades importantes aquí en el estanque. No digo que la semana que viene, pero digo que muy pronto van a venir ya los Goldfish aquí al estanque, porque ya va habiendo temperaturas más suaves, ya las máximas rozan los 20 y pico grados, las mínimas no caen de 6, 5 grados, entonces ya va siendo más seguro traerlos. El césped ya está brotando aquí en el estanque, mirad, ya se van viendo las primeras briznas, así que bien, esperemos que todas esas calvas pues se vayan arreglando, ¿veis? Si lo ponemos así ya en plano horizontal, ojo, ojo, que ya empieza a verdecer todo. Así que nada, contento de que vaya yendo la cosa viento en popa. Todo empezaría con los papiros y tal, pero bueno, y con el jardín vertical, pero eso lo veréis en un vídeo aparte. Venga, ahora le llega el turno al Low. Hemos metido ahí plantitas que ya diré cuáles son esta semana. Tendréis vídeo de este acuario, así que no me voy a acercar mucho por no hacer mucho spoiler. Si consigo encontrar, como os he comentado, al macho de Agassiz, pues introduciremos ya la pareja, porque este acuario está más que ciclado, lleva ya 5 o 6 semanas de ciclado y bueno, más que suficiente para ya poder introducir una parejita. Yo lo veo estable, el acuario no tiene picos de nada, de medio parámetros, está bien. Ahora falta que las plantas empiecen a tirar. He aumentado un poquito la potencia de la pantalla, sin pasarme, ya sabéis que esto es un low, pero bueno, aumento un poquito la potencia buscando que las plantas crezcan. Y esta semana le vamos a meter ya un poquito de inyección de CO2 para, pues eso, potenciar un poquito el crecimiento de las plantas. En el momento que esos dos factores estén, esto va para adelante, pero vamos, casi seguro. En fin, vamos a ver cómo va evolucionando este acuario. Es un acuario low, es un acuario de bajos requerimientos y como tal pues tiene un crecimiento lento y paciente, pero al final se llegan a buenos puertos con este tipo de acuarios. Ya veréis, cuando esto esté a tope, los helechos cojan un poquito ya de potencia, que ahora están un poco desgarbados, y veremos a ver qué tal va evolucionando. Yo de momento, bueno, no me acaba de convencer, también os lo digo. Así que nada, esperemos que esto vaya para adelante. Bueno, en el acuario low, ¿notáis algo? ¿Notáis que alguien ha limpiado las pipetas? Ya le he tocado esta semana limpiar las pipetas, así que nada, ahí están, impolutas e impecables, que no se ve prácticamente nada a través de ellas, así que, o sea, se ve todo prácticamente a través de ellas. Por lo demás, la megapoda radical que hicimos la semana pasada, y que bueno, todavía las plantas están diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a ver si van espabilando. Y a ver, me da igual que espabilen o no espabilen. ¿Por qué? Porque este acuario está condenado al desmonte. Estoy intentando gestionar, ¿vale? Ya veremos si sale algún patrocinio o no. O me lo acabo comprando, lo que pasa es que me pilla últimamente fatal para hacerlo. Pero bueno, si no sale ningún patrocinio, esto es un llamamiento, ¿vale? Si algún patrocinador barra marca quiere colocar aquí, en este espacio de aquí, una mesa, son 90 centímetros de mesa, si no me equivoco, si alguien quiere colocar un acuario de 70-80 centímetros para el acuario holandés, este es su momento. Lo mismo digo con las marcas de iluminación, este es su momento de tener un rinconcito, porque lo que tenemos preparado es un sustrato top para nuestro futuro montaje holandés. Si no sale nada en las próximas semanas, pues lo que dije, reutilizamos este acuario, ya que tenemos la pantalla de la Twinstar Series S, reutilizamos este acuario con el sustrato y demás, y hacemos un buen holandés, que yo creo que también tiene bastantes posibilidades este acuario. Así que nada, lo mantengo como en plan, como reservorio para las plantitas. Seguimos exactamente igual, haciendo cambios y demás, y obviamente como hogar para que vivan todas estas gambitas que luego vendrán al nuevo acuario. Entonces nada, pues aquí lo mantenemos. Vamos a ver cuando vaya brotando todas las rotalas, si crecen sanotas, y las podemos reutilizar en otro montaje. El acuario pico, pues es que no he hecho nada. Es que este acuario, mira cómo está. Mirad cómo salen las briznas de musgo, ya prácticamente rozan el nivel superior. Mucho biofilm esta semana, eso sí que es verdad. Pero bueno, ese biofilm es totalmente normal en un acuario sin filtro. Le podríamos poner filtración, pero tampoco me va a aportar nada, así que seguiremos así. Por lo demás, pues nada, le tengo que meter ya poda a los musgos, arreglarlos un poco y ponerlos un poquito más decentes. Quizás acabe sacando el caracol porque está empuercando todo mucho y no me gusta, pero bueno, poco más que comentar de ese pico. Venga, seguimos. Hoy acabamos la ronda de acuarios, la ronda de revisión
con este aguas negras que está espectacular como siempre. Estuvimos haciendo el otro día en un short, barra TikTok, barra Instagram, estuvimos haciendo ahí varias cositas con el tema de la pinatifida, enseñándolo un poco y la verdad es que, oye, está creciendo, no me había fijado hasta que fui a hacer ese vídeo y está creciendo espectacular este cultivo en emergido de pinatifida. Por lo demás, los pececillos, pues por aquí están a tope. Vamos a ver si los podemos ver un poquito de cerca, aunque ya os digo, es complicado. Bueno, complicado, mirar ya qué tamaño tiene este, ¿eh? Mirar mi dedo y mirar el pececillo. Este es otro macho, si no me equivoco. Y por ahí estarán los demás que salen a alimentarse. Lo que pasa es que ahora está a tope de taninos este agua. La he cargado bien cargada esta semana para que estén más relajados. Vamos a ver si inducimos un poquito la cría y la puesta, pero de momento parece que no se van animando. Vamos a ver si dentro de poco tiempo podemos hablar de sorpresas gratificantes en este acuario y podemos hablar de que, oye, de que han criado y que tenemos por aquí más pececitos que hayan nacido en cautividad. Ya sabéis que eso es uno de los objetivos de esta afición, poder criar las especies y no esquilmar tanto el medio natural para conseguirlas. Así que nada, un pasote. Lo vamos dejando ya por aquí, gente. Si os ha gustado este resumen y queréis más resúmenes y vídeos como este, que tenéis que hacer, como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. Adiós.